soy María de los Ángeles García Aguilar. Hoy hablaremos sobre las finanzas públicas, la política fiscal, la política del gasto público y el presupuesto, identificando las funciones y los elementos que la conforman para ser representados. Comencemos con finanzas públicas. Las funciones de las finanzas. Estas tienen como función contribuir al desarrollo económico de un país y es el Estado quien debe velar por una distribución equitativa de las riquezas, incentivar a los inversionistas y a la producción creando un clima de confianza política, establecer estabilidad legal y disminuir la tasa de inflación, entre otras, ya que estas variables generan empleo e incentivan el crecimiento del aparato productivo. En otras palabras, las finanzas públicas son el mecanismo por medio del cual el Estado obtiene, gestiona y distribuye los recursos necesarios para llevar a cabo prestación de servicios públicos con el objetivo de satisfacer las necesidades comunes de la sociedad. Elementos de las finanzas públicas. Necesidades públicas. Estas dan razón a la existencia del Estado, porque nacen del acto de vivir en sociedad. El individuo por sí solo no es capaz de satisfacer sus necesidades, por lo que dio fuerza a un ente, el gobierno, para que promoviera la solución. Las necesidades públicas se clasifican en absolutas. Desde tiempos remotos son la base de una sociedad funcional. En ellas tenemos el orden interno o administración de seguridad, la administración de justicia y la defensa exterior. Su cumplimiento por parte de autoridades es ineludible. Relativas nacen con la evolución y desarrollo intelectual, moral y social del ser humano, como la educación, la construcción de obras, el transporte, la salud, etc. Se les llama relativas porque los individuos pueden elegir que el Estado intervenga o no, como en el caso de la escuela o los servicios de salud. Servicios públicos. Es el conjunto de acciones que el Estado lleva a cabo para cumplir con sus funciones públicas u objetivos. También pueden dividirse en 1. Servicios públicos esenciales. Son los que el gobierno otorga para satisfacción de las necesidades públicas absolutas. 2. Servicios públicos no esenciales. Son los que el Estado presta para satisfacer las necesidades públicas relativas. No están vinculadas con la soberanía o la autoridad suprema y pueden ser atendidas por los particulares cuando así lo deseen. 3. Servicios públicos divisibles. Permiten identificar o individualizar al usuario en el uso del servicio, por ejemplo, las casetas de cobro o la instalación de una toma de agua en un inmueble propio son un servicio exclusivo del propietario. 4. Servicios públicos indivisibles. Son aprovechados por el grueso de la población en general en cualquier momento. Por ejemplo, las calles y avenidas limpias y en buen estado o la policía, que está ahí para brindar sus servicios a todo aquel que lo necesita. Gastos públicos. Están conformados por el monto invertido en compras y gastos que el Estado requiere hacer en un lapso establecido para la satisfacción de los requerimientos y necesidades de la sociedad. Este elemento debe administrarse a la perfección a fin de evitar endeudamientos innecesarios para el país y mantener en balance la economía del país. Recursos o ingresos públicos. Son los medios con que cuenta el Estado para llevar a cabo sus funciones públicas y para cumplir con los objetivos planteados durante un periodo determinado. Los recursos ingresan en la tesorería como parte de la riqueza acreditada de una nación. Se generan gracias al pago de impuestos de la ciudadanía y las empresas privadas, entre otras. Permiten a un gobierno administrar el gasto público. Los ingresos públicos pueden separarse en ordinarios y extraordinarios. Los primeros se refieren a un ingreso constante o periódico, como la recaudación de impuestos que se realiza anual o semestralmente. Los extraordinarios no son periódicos y provienen de algún excedente o suceso extraordinario que los genera. Política fiscal.
La política fiscal es una rama de la política económica que configura el presupuesto del Estado y sus componentes, el gasto público y los impuestos como variable de control para asegurar y mantener la estabilidad económica, amortiguando las variaciones de los ciclos económicos y contribuyendo a mantener una economía creciente, de pleno empleo y sin inflación alta. Elementos de la política fiscal. Los impuestos. Se conocen como ingresos públicos y se generan a partir del cobro de impuestos, de la venta o alquiler de propiedades, la emisión de bonos y las utilidades de las empresas públicas, entre otras actividades. Estos ingresos permiten el desarrollo del gasto público. Los ingresos se clasifican en ordinarios, que se obtienen de forma habitual y provienen, por ejemplo, del salario. Los extraordinarios son recibidos a partir de un suceso especial, como un regalo monetario. Impuestos. Los impuestos son los pagos o prestaciones que se pagan al Estado de acuerdo con la ley a fin de satisfacer las necesidades comunes de todos los ciudadanos como infraestructura, salud, educación, seguridad, etc. Los impuestos directos son todos aquellos que gravan o afectan directamente lo que se recibe como ingreso. Los impuestos indirectos son los que se gravan o afectan a lo que se consume o se gasta, como el IVA. Gasto público. Se define como gasto público a las erogaciones en que incurre el conjunto de entidades estatales de un país. Comprende las compras y los gastos que el Estado realiza en un periodo determinado, que por lo general es de un año. Política del gasto público. Función de la política del gasto público. Esta expresión utilizada en macroeconomía a nivel de los agregados económicos y monetarios se refiere al conjunto de orientaciones, lineamientos y criterios normativos que emite el Ejecutivo Federal mediante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de gasto público. Elementos de la política del gasto público. El gasto público es uno de los elementos más importantes de la política económica de un país, pues le permite moldearla de acuerdo con los objetivos que quieran alcanzarse. Puede influir de diferentes formas en la economía, principalmente a nivel macro. Empleo. El gasto público es una fuente importante de generación de empleo, tanto así que son muchas las regiones del país donde la única fuente de empleo es precisamente el Estado. La economía puede acelerarse o desacelerarse conforme el Estado decida gastar más o menos. La producción del país puede verse fuertemente influida por el gasto público, lo que de forma indirecta tiene efectos sobre el nivel del empleo. Ahorro. El gasto público puede afectar el nivel o capacidad de ahorro de la población en vista de que el gasto público está financiado en general por ingresos provenientes de los impuestos. Al incrementar los impuestos, se deja a la población con una menor parte de sus utilidades, lo que disminuye su capacidad de ahorro. Inversión. Como la inversión depende en buena parte del nivel de ahorro de la población, al disminuir por las causas ya expuestas, se afecta la capacidad para invertir. Si no se ahorra, no hay recursos para invertir. Inflación. El gasto público puede presionar el alza de los precios al aumentar la demanda de bienes y servicios. Es sabido que cuando la demanda se incrementa a un ritmo superior que la oferta, se sufre una tendencia inflacionaria y el gasto público tiene la capacidad de incrementar la demanda de bienes y servicios. Devaluación, revaluación de la moneda. El gasto público puede influir en el comportamiento de la moneda frente a otras divisas. En la medida en que el gasto público sea financiado con crédito externo, el ingreso de divisas producto de la adquisición de créditos puede conducir a que la moneda local se fortalezca, puesto que al incrementarse la oferta
de determinada divisa, el efecto de la ley de la oferta y la demanda lleva a que el precio de la moneda local se revalúe. Déficit fiscal. Naturalmente que el gasto público es el responsable directo en el incremento o disminución del déficit fiscal de un país, en la medida en que se gasta más o menos de los ingresos obtenidos. En términos generales, estos pueden ser algunos de los efectos que llega a tener el gasto público en la economía. Como puede verse, algunos efectos son negativos y otros positivos, por lo cual puede concluirse que el gasto público es una herramienta muy importante a la hora de incrementar ciertas políticas macroeconómicas. Presupuesto. La principal función del presupuesto se relaciona con el control financiero de una organización. El control presupuestario es el proceso de descubrir qué se está haciendo comparando los resultados con los datos presupuestados correspondientes para verificar los logros o remediar las diferencias. Los elementos del presupuesto son un plan, lo cual significa que el presupuesto expresa lo que la administración tratará de realizar. Es integrador, indica que toma en cuenta todas las áreas y actividades de la empresa. Es coordinador, esto es, los planes para varios de los departamentos de un país o de una empresa deben ser preparados conjuntamente y en armonía. En términos monetarios, significa que debe ser expresado en unidades monetarias. En operaciones, uno de los objetivos primordiales del presupuesto es el de la determinación de los ingresos que pretenden obtenerse, así como los gastos que van a producirse. Sus recursos. No es suficiente conocer los ingresos y gastos del futuro. El país o la empresa deben planear los recursos necesarios para realizar sus planes de operación, lo cual se logra con la planeación financiera que incluya presupuestos de efectivo y presupuestos de adiciones de activos. Gracias por haber visto este video. Hasta pronto.